Palabra del Señor. En la predicación pasada hablamos acerca de la oración, cómo saber orar, cómo conviene, cómo platicar más con el Señor, que es un deleite para nosotros, no es una carga, es una bendición del Señor que le ha dado a los cristianos de poder comunicarnos directamente con el Creador de todo lo que usted ve, cielos, tierra, el sol, luna, estrellas, galaxias, todo eso el Señor, todos los seres vivos. Y poder platicar con Él directamente es un gran privilegio que tenemos todos los cristianos que hemos sido lavados con la sangre de Jesús. Y otro gran privilegio y otra gran bendición es el título de la predicación de hoy, es la paz de Dios. La paz de Dios. Es un regalo y es una bendición muy grande, que el mundo anda buscando la paz y no la encuentra, y solamente la tenemos en Dios a través de Jesús. Y mire, la paz, yo me puse a buscar en el diccionario qué es la paz, y dice ahí el diccionario de la Real Academia, dice: es la condición del ser humano muy preciada y valorada. Tener paz es algo que desean muchas personas. Dice la Real Academia, dice: es la condición espiritual o del ánimo o anímica de tener tranquilidad y quietud. Y del hebreo, la palabra más famosa de la paz es shalom, o salón también. Shalom viene del hebreo y significa paz, seguridad, bienestar, significa estar completo, tener integridad. Y shalom viene de la palabra shalam, que significa estar intacto, estar bien, estar en buen estado y con salud. Entonces todo eso significa paz, fíjense, es estar bien, y uno cuando tiene paz está bien, está saludable, está tranquilo, o incluso a veces si alguien está enfermo tiene la paz de que el Señor está en control de todo. Mira, vamos a ver este estudio sobre la paz. El punto número 1 es que el ser humano no tiene paz. El ser humano no tiene paz. Y por ahí, hace varios años, se hizo famoso unas estadísticas ahí que decían de que lo que el hombre se preocupa, muchas de esas cosas nunca llegan a suceder. Son muchas preocupaciones que decían: el 50% de lo que te preocupas, pues probablemente nunca pase, el porcentaje tal nunca va a suceder, lo demás nada más está en tu imaginación. Y hoy en día han actualizado esas estadísticas y fíjense, dice el 91.4% de las cosas que le preocupan a las personas, de los temores, son cosas que nunca suceden. Entonces la gente se está preocupando por cosas que los atosigan, los atormentan, y son cosas que en realidad nunca van a suceder. Ay, si el niño me atropella un carro, ay, si esto, y que si me roban lo que traigo, y puras preocupaciones. Y claro, hay que cuidarnos porque el mundo está caído, hay gente mala. Vimos esa noticia del muchacho que perdió la vida, hay las noticias que lo querían asaltar. Pero muchas cosas nunca suceden y la gente se está preocupando. Mire, cuando dicen los psiquiatras y los médicos que cuando la gente se preocupa mucho, se le sube el cortisol o se intoxican con el cortisol. Esa es una hormona, el cortisol, que si está mal esa hormona en el cuerpo, te afecta el sistema digestivo, te afecta los nervios, te da insomnio, no puedes dormir, incluso te daña la piel, te daña la cabeza, hay muchas cosas. Entonces es como digámosle, una droga mala al cuerpo, ¿verdad? Como si la gente estuviera enferma por exceso de cortisol, por andarse preocupando, y la gente anda buscando paz en muchas cosas y no la encuentra. Fíjense, el joven adulto empieza a pensar en su retiro. Ay, cuando tengo mucho trabajo, estoy preocupado por el trabajo, ya cuando me retire voy a ser feliz. Y luego el adulto ya mayor, ya retirado, pues está preocupado de que no le alcance con el retiro, o que por las enfermedades. Entonces el que vive en el campo está preocupado y quiere irse a vivir a la ciudad para ganar más. El que vive en la ciudad pide días de vacaciones para irse al campo y a la playa a disfrutar. Pues nadie está satisfecho ni contento en donde está, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el hombre tiene falta de paz. ¿Y de dónde viene esa falta de paz? Esa falta de paz viene de la separación de Dios, de la condición del pecado. El pecado separó al hombre de Dios, y el pecado trajo la falta de paz. Dice Isaías 48:22. Isaías 48:22 dice: no hay paz para los malvados. Isaías 48:22.
no hay paz. Algunas versiones lo dicen de otra forma, pero Isaías 48:22 dice, no hay paz para los malvados. El hombre anda buscando que cuando tenga tanto dinero en la cuenta bancaria, entonces va a estar tranquilo, va a tener paz. Y tampoco, hermano, la gente con más dinero en este mundo es la gente más preocupona. Porque, ay, si la bolsa de valores se cae, y si todos los millones se me van, y es la gente más preocupona. Entonces, ni el dinero, ni la salud, ni la gente más famosa que escuchamos ahí, que salen en las películas, todos ellos son gente que les falta paz. Están ahí preocupados que el contrato de la nueva película y que esto y que si usted se da cuenta, esas parejas de famosos son los que más se divorcian, se casan como 5 o 10 veces y viven en infidelidades, en tristezas, tras tristezas. ¿Por qué? Porque les falta paz. Entonces, como dice ahí, no hay paz para los malvados. La gente que anda en pecado no va a tener paz. Y el número 2, vamos a ver que Dios es la paz del hombre. Dios es la paz del hombre. Entonces, preocuparse no nos trae nada bueno. Como dicen ahí los psiquiatras, los psicólogos, el 91.4% de tus preocupaciones casi nunca llegan a suceder. Y si uno se preocupa, en lugar de, dicen también los psicólogos que si te preocupas es como si te estuvieras viviendo la experiencia. Imagínate un asalto y la gente preocupada, ay, ahí teniendo pesadillas, y dice, es como si la vivieras, como si te hubieran puesto ahí un arma frente de ti, porque el corazón y todo se acelera. Entonces, la gente preocupona es gente que se envejece muy rápido, tiene muchas enfermedades, porque le falta la paz del Señor. Pero Dios, vamos a ver aquí el punto 2, Dios es la paz del hombre. Mire, vamos a Santiago 4:4, ¿y qué nos ayuda a leer? Santiago 4:4. En lo que lo encuentran, todo Dios lo hizo perfecto, hermano. Dice en Génesis, en el primer capítulo que habla de toda la creación, primer y segundo capítulo, cuando Dios termina la obra, dice, Dios vio que todo era bueno, todo lo hizo perfecto. Y en esa perfección, Adán y Eva platicaban con Dios en el huerto. Cada tarde el Señor se paseaba ahí, ellos podían platicar con el Señor, lo podían ver, estaban llenos de la gloria de Dios, no había malicia en ellos, no había pecado aún, no habían cometido el pecado de desobedecerle. Y ellos tenían una paz, una tranquilidad muy bonita de platicar con el Señor. Cuando pecan, cuando comen el fruto prohibido, entonces su paz es robada, les entra el miedo, la preocupación, y Dios los busca como cada tarde a platicar a Adán y Eva para platicar cómo les había ido en el día. Y dice la Biblia que se esconden, y le dice Dios, ¿dónde estás, Adán? Y dice, tuve miedo. Y el Señor le dice, o sea, ¿quién te enseñó el miedo? ¿Verdad? ¿Por qué el miedo? Si siempre platicábamos. Pero se dio cuenta Adán que había cometido una desobediencia a Dios, y entró el pecado en él y entró el miedo. Entonces, cuando Dios hizo todo perfecto, y el plan de Dios original es que tengamos paz, que disfrutemos paz, que platiquemos con Dios, que Dios es nuestro amigo fiel, es nuestro Padre, no es nuestro verdugo, ni un Dios malvado que nos quiere acabar, aniquilar. No, Dios nos quiere restaurar, Dios nos quiere ayudar. Entonces, ¿quién encontró Santiago 4:4? Que nos ayude a leerlo. Contra el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Oh alma adúltera, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Vean, ¿cómo dice? Está fuerte, son unos versículos fuertes de la Biblia. Dice, oh almas adúlteras. Una persona adúltera es alguien que no es fiel, es alguien infiel. Y está refiriendo a almas adúlteras en cuanto a Dios, que están jugueteando con el mundo y quieren tener cierta amistad con Dios, pero es como usted le pregunta a alguien en la calle, ¿usted cree en Dios? Ah, sí, yo creo en Dios, sí, todos somos hijos de Dios y Dios es bueno y envió a su Hijo Jesús, casi todos saben el Evangelio, pero tú te das cuenta que Cristo no está reinando en ellos, y porque tú empiezas a preguntarle más y te das cuenta que tal vez engaña a su esposo, o que tal vez la señora anda con los ídolos, o anda haciendo cosas malas. Entonces te das cuenta que Cristo no está reinando ahí, ni Dios está ahí. Solamente lo conocen, son almas adúlteras, que dicen conocer a Dios, pero no tienen amistad con Dios, como dice aquí, almas adúlteras. ¿No sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? O sea, si amamos el pecado, si amamos el mundo, directamente Dios va a estar en enemistad, se va a cortar esa amistad de Dios con nosotros, porque vamos a estar amando lo malo. Dice, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, entonces inmediatamente se hace enemigo de Dios. Santiago 4:4.
Y es lo que le pasó a Adán y Eva al pecar, y es lo que le pasa al ser humano alejado de Dios. Y por eso desde entonces Dios ya puso en marcha su plan de redención, que iba a enviar a Jesús para salvarnos. Vamos a Romanos 5.1, también si alguien lo encuentra. Romanos 5.1. Dice así la palabra. Amén. Del Padre, al Hijo y Espíritu Santo. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Está muy bonito. Justificados, pues, ¿por qué? ¿Por las obras? No, por la fe. ¿Por qué? ¿Por la religión? ¿Por qué? Porque tu papá, tu mamá son creyentes y entonces tú también de rebote eres justificado. Porque te congregas los domingos, porque vienes al culto de oración. No, dice justificado, pues, por la fe. Entonces tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y claro, como dice ahí el libro de Santiago, muéstrame entonces tu fe por tus obras, ¿verdad? Ya cuando Cristo está habitando en nosotros, a usted le nace venir, congregarse, quiere venir a alabar a Dios, quiere darle gracias al Señor, quiere traer sus diezmos, ofrendas en gratitud al Señor que ha sido bueno y le provee. Y no es algo impuesto ni obligado, usted ya le nace, dice, yo quiero honrar a mi Dios, yo quiero honrar a mi Padre, porque yo sé que las obras no me salvan, sino que soy justificado por fe y ahora tenemos paz para con Dios. Fíjese lo valioso que es la paz y lo complicado que es que no la gana el dinero, no la gana donde vivas. Hay gente que vive aquí y dice, yo quisiera vivir en Canadá, en Europa, y entonces voy a tener paz, porque voy a tener cierto estatus económico. Y miren, hermanos, gente de Latinoamérica que ha sido a países ricos, tampoco tienen paz. Si no tienes a Cristo, en el lugar del mundo donde estés, no vas a tener paz. Andan mucha gente allá delinquiendo, haciendo fechorías, preguntándose de por qué se murieron y les va mal porque no tienen a Cristo. Entonces tenemos que tener a Cristo, que nuestra ciudadanía está en el cielo. Entonces, como les decía, la angustia no es de Dios, la preocupación no es de Dios. Ese es un regalo, digamos, de una maldición del diablo, lo que es la angustia y la preocupación. Vamos a ver Hechos 10:36. Entonces sabemos que justificados con Dios tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo, por la fe. Y Hechos 10:36. Vamos a ver qué dice Hechos 10:36. Dice Hechos 10:36, ahí están hablando los apóstoles, están dando Pedro y Cornelio, está predicando Pedro, están diciéndole todo el evangelio a la casa de Cornelio. Él le menciona, dice en Hechos 10:36, dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz, fíjese, el evangelio de la paz, por medio de Jesucristo, este es Señor de todos. Entonces, el evangelio, las buenas nuevas, eso significa la palabra evangelio, buenas nuevas, las buenas noticias de la paz, de que ahora el hombre puede tener paz con Dios a través de Jesús. Ya no tenemos que vivir en tormento, en ansiedad. Mira, hay mucha gente enferma hoy en día, jovencitos también, lamentablemente, los que están en el área médica, estudiaron una carrera médica o trabajan en área médica. Aquí en la congregación tenemos 2 personas. Saben que las estadísticas de gente con taquicardias, ansiedades, trastornos de nervios, trastornos mentales, está creciendo más y más. Incluso ya hasta niños chiquitos, ahora con la pandemia hace unos años, niños los entrevistaban en internet y decían que no querían vivir, que si la vida era estar encerrado era muy triste, y que si la vida era enfermedad y muerte, que ya no querían vivir. Niños de 8 años, ¿no? 8 o 7 años ya pensando en que la vida no vale nada y decir, no, pues ¿para qué me esfuerzo? Cuando un niño debería estar lleno de alegría, jugando ahí tras una pelota, persiguiendo mariposas y animales, y los niños estaban tristes. ¿Por qué? Porque en su entorno a todos se hablaba de muerte, enfermedad, que la pandemia, que esto. Entonces pues los niños se empezaban a atemorizar, igual que sus papás, y muy diferente de familias que no eran cristianas a familias cristianas, ¿verdad? Gloria a Dios, aquí estamos. Pasó como en Egipto ese ángel de la muerte de la pandemia y no tocó nuestras casas, ¿verdad? Y nosotros estábamos confiados, clamando a Dios que nos guardara, que guardara a nuestros familiares, y pasamos esa pandemia de la mano de Dios. Entonces,
el Evangelio de la Paz, como dice aquí, Hechos 10:36, Dios ya envió el mensaje, nos envió a los hijos de Israel y ellos lo rechazaron, entonces Dios usó a Pablo y a otros para llevar el Evangelio a los gentiles y nos dio ese Evangelio de la paz, un Evangelio de reconciliación con Dios, de Dios hacer paz para con los hombres. Y vamos a ver un capítulo muy interesante para ver el siguiente punto, es número 3, es Jehová Shalom. Jehová Shalom es uno de los nombres de Dios. Jehová significa yo soy. Cuando se le muestra a Moisés y le dice, ¿cómo le voy a decir, Dios, que quién me envió para que me crean mis hermanos israelitas y sacarlos de Egipto? Y dijo, diles que yo soy, te está enviando. Y es la primera vez en la Biblia donde sale el nombre de Dios. Nunca se había Dios mismo dicho su nombre. Y yo soy significa Jehová significa yo soy, Yahvé o Yahweh. En hebreo no existen las vocales, es YHWH. Y acá para nosotros comprender, pues hay que agregarle vocales, ¿verdad? Porque nuestro lenguaje necesita vocales. Y eso, YHWH, significa yo soy. Entonces Moisés se quedó, ¿ese es tu nombre, yo soy? Y sí, Dios dijo, yo soy, porque Dios es eterno, ¿verdad? Dios está pasado, presente, futuro. Él es todopoderoso y Él le dijo, yo soy el que soy. Entonces, uno de los nombres de Dios tiene muchos. Jehová Rafa, nuestro sanador, Jehová Jireh, nuestro proveedor, y uno de ellos es Jehová Shalom, o yo soy la paz. Ahorita que vimos Shalom significa paz, plenitud, integridad, seguridad. Y vamos a ver el primer lugar en la Biblia donde sale ese nombre y de dónde viene eso, es Jueces capítulo 6. Todo ese capítulo 6, léalo, lléveselo de tarea hoy en la tarde o mañana cuando pueda. Lea Jueces 6 y comprendamos qué lleva a Gedeón a mencionar y a decir, oh, tú eres Jehová Shalom. Jueces 6, es un bonito capítulo para meditar en él. Y ahorita lo vamos a empezar a desmenuzar para comprender. Porque es la primera vez en la Biblia donde sale ese nombre, donde Dios se revela que Dios es nuestra paz. Y vamos a entender qué le pasó a Gedeón y cómo estaba su vida, su ciudad, su país en ese momento, su propia casa, para comprender entonces cómo Dios se le reveló a él y diciéndole, yo soy tu paz, y también es nuestra paz para nosotros. Mire, en Jueces 6, vamos a leer del 1 al 7, dice, me dicen una amén si ya todos están en Jueces 6. ¿Ven? Ok, dice Jueces 6, 1, dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián, de los madianitas, por 7 años. O sea, ahí ya vemos que la cosa se empezó a complicar para Israel. Andaban haciendo pecados, andaban portándose mal y Dios se colmó su paciencia y Dios les quita la protección por 7 años. Entonces los madianitas, un pueblo vecino de ellos, los empezaron a atacar. Número 2, y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. O sea, se fueron a esconder, atemorizados, llenos de terror, falta de paz, porque un pueblo vecino de ellos los empezó a conquistar y a robarles sus cosas. Dice, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra, hasta llegar a Gaza, y no dejaban de comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Mire, Gaza es la costa de Israel con el mar Mediterráneo. Entonces los madianitas, ahora sí que los llevaron hasta el rincón, los acorralaron. Toda la tierra los perseguían, los llevaban hasta Gaza. Fíjese, qué cosa tan... vamos a leer el 5 también. Dice, porque subían ellos sus ganados y venían con sus tierras, con sus tiendas en grande multitud. Perdón, me brinqué el 4. No, sí leí el 4, no. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos, los madianitas, eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, entonces ahí más adelante dice que entonces Dios les envía un profeta y les empieza a decir que es porque se portaron mal, se olvidaron de Dios y Dios les está llevando ese juicio, pero que confíen, Dios va a hacer su obra y los va a ayudar. Entonces fíjense, primero vamos a ver, ahorita más adelante seguimos en Jueces. La vida de Gedeón, su país, su mundo que lo rodeaba, su ciudad,
todo era intranquilidad, todo era temor, todo era preocupación. Tenían causas reales de por qué preocuparse. Sí, imagínense que todos los días usted, el fruto de su trabajo, aquí el hermano Miguel de los zapatos, se vende y alguien viene y cada semana viene y le saquea zapatos y dinero y todo. Ah, santo Dios. Entonces estás en un constante temor porque pueden venir a sacarte. ¿Y quién te defiende, verdad? Y el otro vecino también y todos, y dice que llegaban como langostas, o sea, en camellos para saquear y llevarse bultos en sacos bastante y robaban en despoblado. La gente en el campo cultivando, llegaban ellos, se llevaban, imagínense, pues gente mala se llevaban hasta niños probablemente y mujeres, y no lo menciona la Biblia, pero pues, gente mala no se toca el corazón, hasta se los roban y se los pudieron haber llevado de esclavos. Entonces, eso estaba pasando durante 7 años. La nación entera tenía temor. ¿Por qué? Se habían alejado de Dios. Ahorita vimos en Isaías 48, 22, no hay paz para los malvados, dice el Señor. Entonces, ellos negaron a Dios, le dieron la espalda a Dios. Entonces Dios dice, ¿eso quieres, Israel? Bueno, te quito mi protección como una vara de castigo para que aprendas a la mala de que solo yo soy tu protector y yo soy tu paz. Entonces Dios les quita la protección, los madianitas empiezan a atacarlos y ahora sí, como dicen, patitas regresaron a correr, ¿verdad? El miedo, el terror. ¿Y dónde está el Señor? ¿Dónde está? Bueno, pues lo negaron por muchos años y el Señor les envió eso. Y vamos a ver que Gedeón, vamos a leer el versículo 20 en delante, vamos a jueces 6, 20 en delante. Dice, perdón, más atrás, donde se le aparece un ángel. 20. Es el 10. Perdón, el 11, sí. Dice, 6:11 dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, una ciudad de aquel entonces, la cual era de Joás, de la tribu de los Abiezerritas. Y su hijo Gedeón, hijo de Joás, Gedeón, estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Fíjese, seguía el temor, trabajando, pero con una mano trabajando y con la otra temeroso de que le robaran el trigo, que le robaran cosas. Es una condición que ahorita veíamos, no es sano, no es bueno. Imagínense, esa gente no dormía, tenía terror, tenía miedo. Ahorita que vimos médicamente el cortisol lo traían bien arriba, tenían taquicardias, infartos, y pues en aquel entonces no había médicos, entonces pues te daba uno y ahí quedaba, ¿verdad? Se murió el abuelo, ¿de qué? Pues preocupado, le dio un infarto al pobrecito, o la tía o el tío. Y preocupados, y veían que Dios no entraba en acción porque Dios los había alejado. Entonces dice, el ángel de Jehová se le aparece y le dice, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente, le dice a Gedeón. Para empezar, Gedeón era un hombre como una gelatina, hermano, tiemble y tiemble de temor como toda la nación. Y llega Dios y le dice, eres un hombre esforzado y valiente, porque Dios iba a hacer un cambio en él. Dios iba a tener, Gedeón estaba teniendo un encuentro personal con Dios, iba a cambiar su vida para siempre. Entonces dice, esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, fíjese todas las excusas de Gedeón. Y empieza Gedeón a cuestionar a Dios y a decirle, dice, Gedeón le responde, el versículo 13, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Fíjense todas las excusas. Para empezar, él empieza a decirle, ¿dónde está ese gran Jehová que nos rescató? ¿Dónde está ese Dios de mis padres? ¿Dónde está ese Señor que abrió los mares y nos sacó de Egipto y todo? Pero Gedeón no se daba cuenta del pecado de su propia tierra, de su propia ciudad, de su propio país. Y Gedeón empieza a cuestionar a Dios. ¿Por qué están permitiendo esto, Señor? ¿Por qué la violencia? ¿Por qué estamos siendo perseguidos? ¿Por qué nos pasa esto? Y mirándole Jehová, fíjese cómo le responde Jehová, le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Y Jehová le dice, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió, yo te ruego que si hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Fíjese,
él empieza a cuestionar a Dios y Dios no le responde. Dios no necesita justificarse a sí mismo porque Él es Dios. Y Él hace y deshace como a Él le place, ¿verdad? Él no le empieza a decir a Gedeón, pues mira Gedeón, déjame decirte que esto viene por esto. No, a veces nosotros llegamos, Señor, ¿por qué se enfermó tal persona? ¿Por qué el hermanito no sale de ese ciclo de pecado y no lo vemos aquí en la iglesia y oramos por él? Dios es soberano, en su momento lo va a traer. Rogamos que Dios traiga a hermanos tercos que andan tibios en la fe, que los traiga con lazos de amor, ¿verdad? Porque Dios los puede traer para que su alma no se pierda, los puede traer con lazo duro, así como le permitió a Madián que le hiciera atrocidades a Israel. Dios puede traer por medio de una tragedia a uno de esos hermanos duros de corazón, ¿verdad? Y Dios tenga misericordia que no les pase una tragedia o algo, pero cuando la gente es terca y no quiere la paz de Dios, no quiere reconciliarse con Dios, a veces Dios los trae, les pasa una tragedia, una enfermedad terminal o algo y ahora sí corren. Quiero mi Señor, aquí estoy. Y no es para darles el portazo en la cara, ¿verdad? Decirles, ahora sí, ¿verdad? Cuando ya te apretó Dios, ahora sí vienes corriendo, pero seamos misericordiosos, decir, vengas hermano, qué bueno que aprendió, qué mal por usted que aprendió por la mala, ¿verdad? Con el cinto, la vara de corrección de Dios. Qué bonito hubiera sido que aprendiera con amor y hubiera venido usted, pero bueno, aquí estamos, vamos a rogar ahora que Dios le restituya y le salve. Entonces, dice aquí, nos quedamos en el 17, dice, y Gedeón le responde, yo te ruego que si haya hallado gracia delante de ti, me dé señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, el ángel está respondiendo, yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de la medida de una dejada de harina y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina, que es un árbol, debajo de un árbol. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlo sobre esta peña y vierte el caldo, y así lo hizo Gedeón, vertió ahí la olla. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo, la vara que traía el ángel, que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. El ángel de Jehová desapareció de su vista. Fíjese cómo ese encuentro con Gedeón empieza a cambiar. Gedeón reconoce que Dios le envió un mensajero y Gedeón va y dice, déjame traerte una ofrenda. O sea, hoy en día Dios no nos pide que le llevemos una olla de carne guisada, ¿verdad? Y que la vaciemos. Gracias a Dios. Hoy nuestra ofrenda es una oración, una gratitud, una alabanza en el momento difícil. Esas son las alabanzas que suben a Dios como un aroma grato. Cuando todo está bien, es bueno alabar a Dios. Pero cuando la cosa está difícil, es difícil alabar a Dios. Y cuando la cosa está difícil y nos sale una, gracias Dios. No lo comprendo, pero gracias. Te alabo, te doy mi canto, te doy mi oración. Voy a leer este versículo de la Biblia el día de hoy. Esa es una ofrenda a Dios. Y ahí Gedeón está reconociendo que se le aparece el Señor por medio de ese ángel a darle un mensaje. Y va a ser Dios a hacer un cambio en él. Y Gedeón entonces le trae una ofrenda, le dice, déjame traerte una ofrenda. Ya no era tanto de que, ¿dónde está, Señor? Te necesitaba y mi pueblo está así, ¿y dónde está ese Dios? Y él mismo dice, voy a traer una ofrenda, Señor. Me voy a humillar ante esto que me está diciendo el Señor. Entonces, dice el 22, dice, viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. ¿Y por qué tiene esa preocupación Gedeón? Porque dice la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, dice, nadie puede ver a Dios cara a cara y viva. Si lo ve un hombre cae muerto inmediatamente. Moisés solamente vio las espaldas de Dios y cuando pasaba por la espalda lo podía ver. Cuando iba a pasar por el frente, dice Dios que Dios ponía con su mano y escondía a Moisés debajo atrás de una peña, de una piedra, allá arriba en el monte donde dio las tablas. ¿Por qué? Por protección a Moisés, para que no muriera Moisés al ver la gloria de Dios. Entonces aquí Dios está enviando, el ángel de Jehová está enviando pues un ángel que estaba en santidad, que estaba en la presencia de Dios. Y Gedeón se da cuenta que él es un hombre pecador y él dice, estoy viendo la presencia de Dios, estoy viendo un mensajero de Dios. Y él dijo, él dentro de él se dio cuenta que él no estaba en santidad y que podían caer ahí muertos ante la santidad de Dios. Miren, hermanos, que antes no estaban en la gracia.
Antes estabas en pecado y si Dios enviaba un ángel ahí te podía matar porque estabas en pecado. Hubo familias que Dios eliminó cuando conquistan Jericó y una de esas familias se roba un manto ahí que Dios le había dicho no toques nada de Jericó, todo es maldición, todo es anatema. Y una familia esconde un manto ahí y Dios mata a toda esa familia, se aparece ahí un ángel y pum, se mueren todos porque estaban en la ley y no estaban en la gracia. Hoy gracias a Dios cometemos un pecado, nos equivocamos y gracias a Dios por Cristo y por la gracia de Dios que no caemos fulminados al instante, ¿verdad? Gracias a Dios, porque ¿cuántos de nosotros ya no estaríamos aquí? No podemos pasar una semana sin un mal pensamiento, sin una actitud y ya estaremos todos fulminados, ¿verdad? Gracias a Dios por la misericordia y gracia, porque estamos en la gracia. Entonces, Gedeón tiene miedo. Ahí donde tiene miedo se da cuenta y dice, ay, he visto cara a cara al ángel de Jehová. Como que él dijo, ya estoy frito, ya estoy fulminado. Y el ángel de Jehová le dice, pasa a ti, Gedeón, no tengas temor, no morirás. Y dice el 24, edificó allí Gedeón altar a Jehová. Ahí está el nombre que la primera vez en la Biblia sale. Y lo llamó ese altar que edifica Jehová Shalom o Jehová Shalom, Jehová mi paz, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abiezeritas. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, del ganado de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Fíjese, él tiene un encuentro con Dios. Su país no estaba bien, andaba haciendo pecado. Su familia no estaba bien, ahí lo vemos. Su papá era un idólatra. El papá de Gedeón tenía en su propia casa altares de Baal y de acera. Ídolos paganos, ni siquiera se pueden llamar dioses, solamente hay un Dios con mayúscula, que es el Dios bíblico. Esos serían dioses con minúscula o ídolos paganos. Que sabemos que toda idolatría, toda adoración a algo que no es Dios, es adoración a los demonios. Entonces su papá de Gedeón en su propia casa tenía un altar de Baal y de acera. Y ese era un idólatra de hueso colorado. No nada más tenía un altar, tenía dos, uno de Baal y uno de acera. Entonces ahora comprendemos que con justa razón Gedeón sabía, aquí cae algo fulminado, ¿verdad? Porque se me está apareciendo el ángel de Jehová. Hay pecado en mi familia, hay pecado en mi casa. Como que le había dicho, ya viene juicio de Dios, se me está apareciendo aquí el ángel y ya, pues me viene a dar cuello a él y a toda su familia. Pero él tiene una actitud correcta y él ante la santidad de la presencia de Dios, él va y hace una ofrenda y le hace una ofrenda. Y entonces Dios va a la raíz de su falta de paz y de intranquilidad. Y así Dios va a tratar con nosotros también y con la gente del mundo. Así trató con nosotros cuando nos trajo el Evangelio. Y ahí en el 25 y 26 Dios le dice en sueños o le habla, dice esa misma noche le habla, ahora Dios le está hablando a él, a su pensamiento, le dice ve y destroza ese pecado, esa maldición que está en tu casa, ve y quita esos altares de Baal y de acera y destrúyelos y haz un altar al Señor, a Jehová. Entonces es como si el Señor está llegando, pues llegó la salvación a la vida de Gedeón y a su casa. Que al día siguiente por ahí dice que su papá se enoja y esto y lo otro. Pues bueno, ya Dios iba a tratar también con su papá. Pero vemos cómo él tiene un encuentro con el Señor. Entonces ahora empezamos a comprender por qué Jehová Shalom, por qué Él es nuestra paz. Él estaba mal, él mismo Gedeón estaba mal, era un pecador. Su papá estaba mal, su familia estaba mal, su país estaba mal, se había alejado de Dios. Y él mismo decía, él se quería justificar Gedeón, diciéndole a Dios, a ver, ¿dónde está Jehová? Y ahí estaba con el ángel, o sea, qué falta de respeto, ¿verdad? Pero él recapacita y empieza él, tal vez dentro de él, empieza a tratar Dios y él dice, no te vayas, voy a ir a hacer una ofrenda. Te voy a traer una ofrenda, me voy a humillar y voy a escuchar el mensaje que tienes para mí, lo voy a aceptar, sea lo que sea. Y él reconoce eso, entonces él hace ese altar y dice, Jehová es mi paz. O sea, Dios no vino a aniquilarme. Pudo haber tronado los dedos y me hubiera, porque lo merecía, era un pecadorzazo.
ya tenían la ley, ya tenían en ese entonces, estaban viviendo en la tierra prometida, era la época de los jueces. No podían decir, no sabían, no, ya tenían la ley, no adorarás ídolos, solamente tu Dios, era el primer mandamiento. Y él se da cuenta y dice, Jehová Shalom, se da cuenta de que Dios no vino a acabarme, Dios vino a decirme, hey, estás mal, Gedeón, corrígete, te estoy dando otra oportunidad. Y te veo como acobardado, te veo con todos tus problemas, te veo que estás mal, con justa razón, alrededor del mundo está caído, todo está mal aquí, pero te estoy llamando a que seas un esforzado y valiente, a que salgas del fango, a que salgas. Por ahí dice un salmo que Jehová nos sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, dice ahí un salmo. Y así es el Señor cuando tiene un encuentro con nosotros. Entonces, ahora podemos comprender por qué Jehová Shalom, por qué Jehová es nuestra paz. Vamos a Isaías 26:3. Isaías 26:3. Y así está el mundo allá afuera, hermano, y así estábamos nosotros sin Cristo. ¿Por qué, Señor, esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué la economía de esta ciudad o de este país? Ay, ¿por qué lo otro? Es decir, ¿cómo estás tú? Antes de que tú apuntes y juzgues a Dios, porque ¿quién somos nosotros para juzgar a Dios? Somos una nada, un microbio en comparación con Dios, ¿verdad? ¿Y quiénes somos para decir, Señor, ¿por qué no has hecho? Decir, Señor, ¿qué nos ha faltado? Primero yo, y como congregación, y como ciudad, hemos orado menos, no te estamos dando gracias, necesitamos santificar la tierra, la ciudad, nuestras familias, buscándote, orando, humillándonos. Dice Isaías 26:3, dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Está bien bonito ese versículo. Tú, Dios, vas a guardar en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Mire, Gedeón, después de ese encuentro con el ángel de Jehová, empezó a tener pensamientos y a perseverar en Dios, y Dios lo empezó a guardar en completa paz. Él empieza a hacer muchas victorias y liberta a su pueblo de los madianitas. Dios lo usa, le da unas estrategias tremendas, y es el famoso ejército de Gedeón, que fueron poquitos, que Dios le dice, vayan al río y tomen agua. ¿Y a cuáles escojo, Dios? Y Dios le dice a los que no laman como perros el agua, o sea, con la lengua, dice, los que la tomen. Dios sabía quién tenía temor en su corazón y quién no, quién andaba bien, quién andaba mal, y con poquitos liberta a su pueblo. Y Dios le dice, y empieza a reducir Dios el ejército, dice, menos, ahora menos, y casi como creo que son los 300 de que van a hablar así, vence un ejército como de 10,000 personas. Matemáticamente, no, 300 contra 10,000 te hacen papilla, ¿verdad? Pero dice el Señor, para que mi gloria sea revelada, para que vean que yo les estoy dando la victoria. Entonces, hermanos, los grandes avivamientos por un puñado de personas han nacido, con 3, 4 personas fieles en un culto de oración, fieles en su casa orando, buscando personalmente a Dios. Los grandes avivamientos han venido a ciudades, a naciones, a continentes enteros, con personas, con pocas, porque la gloria es de Dios. Entonces, ahí vemos cómo Jueces 6 empezamos a comprender, todo estaba mal en la vida de Gedeón, y entonces Dios viene y le da una oportunidad. Por eso le llama Jehová Shalom, Jehová nuestra paz. Vamos a ver el punto 4. La paz es un regalo de Dios al hombre. La paz es un regalo de Dios al hombre. Vamos a Lucas 2:14. Lucas 2:14 es cuando van a hacer Jesús en Belén, y hay muchas señales. Aquella estrella, ¿se acuerdan? Nos acordamos de diciembre, todo eso, la estrella que los guía a los magos, los ángeles que se aparecen a unos pastores ahí en Belén y les dan el anuncio. Y ahí Lucas 2:14, todo Lucas 2 desde el 8 hasta el 14 es la visitación de los ángeles a los pastores, y les dicen los ángeles una buena noticia. Le dicen, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. O sea, y el versículo los ángeles están diciendo, porque ha nacido el Salvador, Cristo, en la ciudad de David, y Él va a salvar, y les dice, gloria a Dios en las alturas y tierra, y en la tierra paz. Fíjense cómo
el evangelio de la paz. Cómo venía Cristo a nacer y la buena voluntad de Dios era restaurar todo como en aquel Edén. Estaba diciendo de los ángeles, ya viene la paz. Y los pastores, ay, ¿de qué se trata? ¿Qué será esta noticia? ¿Quién es el Salvador? Queremos ir a ver quién es. Y van y llevan su ofrenda ya al pesebre, ¿verdad? Y fíjense tan importante que es ese regalo que Dios envía a ángeles para decir que la gloria es de Dios y Dios empieza a traer paz a la tierra. Y mire, hermano, Dios quiere que usemos este regalo, no nada más nos lo quedemos. Hay que tener paz interior, paz en nuestra familia, paz con Dios, como decimos, el evangelio de la paz, reconciliarnos con Dios, ya tenemos paz para con Dios, ya no estamos en temor de condenación. La gente sin Cristo, hermano, tiene miedo a la muerte, porque no sabe dónde va a pasar su eternidad. Tiene miedo, ay, que hace este rezo, que el otro, que la penitencia, luego hacen ahí reuniones de después de muertos, están haciendo ahí rezos y nada de eso te salva. El purgatorio no existe. Dice la Biblia que está estipulado que el hombre vive una vez y después de eso la muerte, y que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. ¿Dónde vamos a pasar la eternidad? ¿Con el Señor o sin el Señor? Entonces, la gente sin Cristo no tiene paz con Dios, y menos va a tener paz para con los hombres. Y aquí los ángeles están diciendo, buenas nuevas, viene paz para la tierra y buena voluntad para con los hombres. Tener buena voluntad de uno con otro. Uno dice, pues suena muy bonito, Señor, pero pues ahorita no hay mucha buena voluntad entre uno y otro, ¿verdad? Pero en los cristianos sí. Somos los que bendecimos. Imagínense que el mundo fuera una canasta de manzanas podridas y los cristianos son manzanas en buen estado. Y la naturaleza te diría que las podridas enferman a las buenas, pero en las cosas de Dios las cosas al revés. Las buenas limpian a las otras, las buenas contagian a las otras. Si compartimos el evangelio, otra persona más para Cristo, uno más que va, recibe a Cristo, va, se bautiza, busca al Señor, es una manzana menos podrida, es un violador menos, es un ladrón menos, es un asesino menos, es un delincuente menos, es una persona de bien. Ahora vamos a ver, Marcos 9:50 dice Jesús, Marcos 9:50 dice, buena la sal, mas si la sal se hace insípida, Marcos 9:50, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Y ese es un mandamiento de Dios. Eso de la sal es, pues la palabra, está lleno de la palabra. La sal preservaba la carne, que no se pudriera. La palabra, la consagración a Dios, la búsqueda de Dios. El Señor nos está diciendo, no se contaminen con el mundo. Es bueno tener sal, tengan sal en ustedes, tengan la palabra y tengan paz los unos con los otros. Si nosotros somos cristianos verdaderos, hermanos, tenemos que estar confiados, tenemos que emanar paz. Yo, no para echarme flores de nada, porque me humillo ante Dios, pero en trabajos donde yo he estado, me decían, Carlos, llegas tú y se siente paz. ¿Y por qué? Yo iba orando en el carro, para llegar al trabajo, iba orando, Señor, bendice acá y ayúdame, que reine tu paz y quita todo chisme y maledicencia y chistes de doble sentido ahí del trabajo, de la gente pecadora. Y llegaba y llegó gente a decirme, yo no sé, y otros me decían, tú eres cristiano, ¿verdad? Sin yo decirlo, y dije, sí. Y se siente una paz, se siente algo diferente cuando alguien platica contigo. Y tenemos que ser portadores de paz, portadores de luz. La luz disipa las tinieblas no pueden más. Vamos a 2 Corintios 13:11. ¿Alguien encuentra 2 Corintios 13:11? Otro hermano, Romanos 12:18. Y otro, Salmos 34:14. 2 Corintios 13:11, Romanos 12:18 y Salmo 34:14. Cuando el Padre y el Espíritu Santo, 2 Corintios 13:11. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionados, consolados, ser de un mismo sentir, vivir en paz, y el Dios de paz, de amor, estará con vosotros. Amén. Lo que lee el otro hermano, por lo demás, hermanos, regocíjense, ustedes sean alegres, sean perfectos, compórtense, o sea, ayúdense unos a otros, sean de un mismo sentir, vivan en paz. Y el Dios de amor y paz, fíjese, el mismo Dios, ya sabemos que Él se llama Jehová Shalom, y Él mismo ahí se confirma otra vez, el Dios de amor y paz estará con ustedes, 2 Corintios 13:11. ¿Quién? Romanos 12:18. Amén. Si es
Si es posible, en cuanto dependa de nosotros, estar en paz con todos los hombres. ¿Y por qué dice si es posible? Hay gente que a veces nos han ofendido y nosotros queremos ir a saldar esa deuda, decir, yo sé, no ofendiste, si tú fuiste el ofensor, pero yo quiero estar en paz, te extiendo mi mano, vamos a, nada, borrón y cuenta nueva. Y hay gente que no. O hay gente que cometimos mal en el pasado y los ofendimos, gente de la familia o de otras, o hermanos de la iglesia. Y ahí traemos eso de que reconcíliate, díselo. Ay, pero hace tantos años, pero si el Espíritu Santo lo está poniendo es por algo. Para que usted sane y tal vez aquella persona tiene una raíz de amargura en contra de usted todavía. Usted ya ni se acuerda, pero haga ese paso de decir, como dice ahí, si en la manera de lo posible busque la paz. Hay personas que le van a decir, no, no quiero a usted porque tú eres de lo peor y ahora muy aleluya y todo. Pero usted ya está bien con Dios porque usted ya, en la manera de lo posible, usted buscó la paz. Y le dije, mira, perdóname, si te debo algo aquí está y perdóname por lo que te dije, porque te juzgué. Y usted ya es libre de eso, ya es libre de esa esclavitud, de esa cadena, de ese candado, ya está roto. A otra persona, ahora a él le tocará o a ella le tocará ser libre. Como dice ahí, en la manera de lo posible. ¿Por qué? Porque no toda la gente va a ser fácil de recibir. Hay gente que sí, usted va a llegar y también, tal vez Dios también está tratando con esa persona, le va a decir, yo te traía en mente, te quería dar un abrazo y un saludo de mano y decir que no pasa nada, nos perdonamos. Dios estaba tratando con los dos y gracias a Dios porque la otra persona fue obediente. ¿Quién encontró Salmo 34:14? Amén. La palabra dice, y ahora Padre, viene el Espíritu Santo, 34:14, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y sigue. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Salmo 34:14. Qué bonito está eso. Apártate del mal, apártate del pecado, apártate de contiendas, pleitos. No agarremos partido, hermano, no agarremos pleito. A veces están peleadas iglesias contra iglesias, denominaciones contra denominaciones, que a veces en una misma colonia, en una misma cuadra. Me contaban una historia allá en mi ciudad de Monterrey, de unos líderes de jóvenes que en los sábados hacían reuniones de jóvenes de unas iglesias medianamente grandes, como de 100 personas. Y se esforzaban y también tenían al final convivio de comida y todo. Y el otro líder de jóvenes de la otra iglesia que estaba a una cuadra, adrede, cuando ese fecha iba a haber congreso, invitaba al otro a grupos de alabanza conocidos, famosos. Tú dices, ¿cómo dice la Biblia? ¿Está Cristo dividido? No, somos el mismo espíritu. ¿Por qué el otro lo hacía adrede a propósito? Porque estaba viendo, quiero jalarme ovejas de allá. Y las ovejas son de Cristo, ¿verdad? Dios las siembra donde Dios guste. Pero había egoísmo en el otro muchacho, en otro líder de jóvenes de él. Si una iglesia estaba prosperando y se esforzaba por convocar jóvenes de la colonia, el otro decía, no, yo los quiero acá, que vengan. Oye, pues gloria a Dios y ora por ellos y gracias, Señor. ¿Qué están haciendo bien ellos y este liderazgo de jóvenes? No, para copiar lo bueno, pero no estorbarnos. O sea, que hagan su congreso el sábado y ellos lo convoquen el siguiente mes o algo, pero para que alcancen más. Pero vemos que a veces hay pleito así, y como dice aquí, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela, porque como dice, vimos en Isaías, no hay paz para los malvados. O sea, eso, fíjese, entre cristianos y líderes de jóvenes, intranquilo uno porque el otro, como Caín y Abel, ¿verdad? Dios le está agradando la ofrenda de Abel, de este otro, y Caín enojado. No, yo lo quiero hacer de mi manera. Y pues Dios le va a estar contento con eso, con el otro muchacho, ¿verdad? Con el otro sí, él estaba inocentemente convocando, esforzándose, evangelizando, invitando a la juventud, y el otro adrede quería hacerlo en el mismo momento. Y terminamos con Mateo 5:9, hermano. Estamos aprendiendo todo lo que es la paz. Jehová Shalom, cómo Él viene, nos restituye, nos dice, hey, corrígete, arréglate, mira, estoy llegando, no te vengo a dar machetazo y corte de espada, sino, y pudiera Él, porque Él es santo. También hay un límite donde ya Dios trata con la persona y no quiere, y como les digo, Dios usa otros recursos para acercarlos a ellos.
Dice Mateo 5:9, es de las bienaventuranzas que predica nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, uno de los sermones más poderosos. Y dice, bienaventurados los pacificadores, o sea, los que provocan la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Más claro ni el agua, ¿verdad? Los hijos de Dios tenemos que provocar la paz. Tenemos que estrechar esa mano y decir, la regué, pastor, usted, no quiero estar peleado con usted otro, entre congregaciones, perdónenos. No les guardamos nada, ya ustedes siguen su camino, nosotros el nuestro. Estamos libres de cualquier carga. Si alguien le trae a la mente al Señor en estos días, algún familiar o algo, suéltelo, no lo traiga ahí atorado ahí entre ceja y ceja, como decimos. Suelte eso, decir, Señor, perdono si me hicieron algo. En el trabajo, si me están haciendo injusticia, Señor, perdono. Trata con mi jefe, trata con mis compañeros, tú eres mi justicia, pero ten misericordia, ¿sí? No les llega una enfermedad ni nada, ten misericordia, Señor, pero ayúdame y bendíceme y ayúdame a tener paz. Entonces es una bienaventuranza. Bienaventurado es, por ahí dicen, es 7 veces bendecido. Entonces, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Si usted es un portador de paz, van a decir, ahí va un hijo de Dios, ahí va una hija de Dios. Se siente, ahí está Jehová Shalom reinando en ellos. Entonces, pues, fue un estudio que nos fuimos a fondo sobre la paz. Vimos cómo el Señor nos ama. Vimos cómo la amistad con el mundo es enemistad con Dios. No puede haber un cristiano tibio, un cristiano mundano, porque está enemistado con Dios. O te agradan las cosas de Dios, o si te agradan las cosas del mundo, le vas a desagradar a Dios. Entonces, agradémosle a Dios, esforcémonos. Y no puede haber cristianos enojados, pleiteados, enojados con la vida, enojados por el calor, que porque viven aquí, que porque viven allá, que porque andan en bus, que porque andan a pie, que porque hay gente que se queja por todo, hermano. Dile gracias a Dios, gracias Señor porque tengo pies para caminar. Gracias. ¿Cuánta gente no tiene? Gracias porque puedo ver, Señor. Gracias porque puedo ir o medio ver ahí con lentes, algunos que usamos lentes. Gracias porque puedo leer. Me enseñaste a leer, Señor. Puedo leer la Biblia. ¿Cuánta gente ni siquiera tiene una Biblia en sus manos? En muchos países no tienen Biblia. Gracias, Señor, porque tengo una familia. Gracias porque a la edad que me llamaste al Evangelio, aquí estoy y me estoy gozando. Y entonces tengamos paz para con Dios, hermanos. Seamos hijos de Dios, siendo pacificadores. Y ahora ya comprendimos ese nombre de Dios, de Jehová Shalom. Que todo estaba mal en la vida de Gedeón. Era un hombre temeroso, era un hombre pecador. Su papá era pecador, su familia era pecadora. Estaban en maldición porque tenían la idolatría en su casa. Y él se arrepintió y reconoció. Y qué bien que hizo eso. Si no, Dios hubiera levantado otro libertador, ¿no? Si Gedeón no hubiera querido, bueno, Gedeón, pues le hubiera llegado maldición a su casa, porque la ley decía que maldito todo aquel que adoraba a falsos dioses. Y Dios hubiera levantado otro libertador. Lo que usted le estorbe a Dios, lo que usted diga, no, Señor, yo no me quiero reconciliar, no, que los demás cambien, yo soy perfecto. Dios va a usar a otro. Dios nos está perfeccionando para usarnos. Entonces, qué bueno que le digamos, heme aquí, Señor, como Gedeón, quiero ser un esforzado y valiente. Fíjese el valor que tuvo que tener Gedeón. Su papá lo iba a regañar, pero ¿qué era más importante? ¿Quedar bien con su familia o quedar bien con Dios? Cuando muchos de nosotros nos hicimos el cristianismo, muchos nos dijeron hasta de los que nos íbamos a morir, que estábamos renegando en la iglesia tradicional y ya nos excomulgaron y no sé qué, y que ahora eres protestante, ahora eres aleluya, y chantaje también, mucha gente, chantaje de que es que mi mamita, mi abuelita o mi mamá no quiere que niegue la iglesia, y su mamá, su mamita, su abuelita no lo va a salvar, es el Padre de Jesús. Entonces, así como Gedeón le dijo, papá, mamá, pues ustedes serán bien idólatras, pero Dios se me apareció y dice que lo busquemos y vamos a tumbar esos altares y vamos a buscar al verdadero Dios. Y vino un avivamiento a él y a su familia, y Dios lo usó como un libertador y vino bendición a todo su país. Un avivamiento que provocó la obediencia de un hombre. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie.